Como recordaremos y en virtud de la pandemia que ha azotado a nivel mundial, con fecha 18 de marzo se, se suspendieron las labores en el Poder Judicial del Estado de Puebla, se suspendieron los términos procesales por lo que respecta a todas las ramas, tanto penal, civil, mercantil, asuntos financieros y materia familiar. Eh, el acuerdo que se emitió fue el del 17 de marzo de 2020, en el cual se establecía el plan de continuidad y de operaciones que iba a seguir el personal del Poder Judicial del Estado de Puebla y todo el Poder Judicial para poder continuar con la impartición de justicia. Como ya sabemos, se autorizó la suspensión de labores y por consecuencia la de los términos procesales del Poder Judicial del Estado a partir del día 18 de marzo. A partir de ese día, ese acuerdo empezó a surtir efectos a partir del 18 de marzo. No se ve interrumpido el sistema o la administración de justicia. ¿Por qué? Porque cada juzgado nombró guardias y personal judicial para que estuviera a cargo de todos los asuntos que se llevaran en materia familiar, asuntos de carácter urgente. No sé si le podrás cambiar. Claro que sí. Se establecieron diversos parámetros para poder seguir con la impartición de justicia, ¿no? En este caso, yo no voy a entrar mucho en materia penal porque en materia penal no es el área en donde yo me especializo directamente. Para mí, la especialización que yo manejo, estoy manejando materia civil, materia mercantil y materia familiar. En materia penal, sin embargo, se consideraron aquellas actuaciones urgentes, las establecidas en el plazo constitucional. En materia familiar, ahí es a donde viene lo interesante porque se manejaron órdenes de protección y aquellos casos en los que ocurren niños, niñas y adolescentes. Para mi gusto, para nosotros como servidores públicos, el Poder Judicial del Estado de Puebla está haciendo en un esfuerzo sumamente importante para poder acercar a los justiciables el acceso a la justicia. Desde el 17 de marzo, con este acuerdo en el cual se protege principalmente a los niños, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente y en aquellos casos que se establezcan como urgentes, ya sea en materia jurisdiccional y en materia administrativa. Desde ese acuerdo, el Poder Judicial ya dio pautas de cómo iba a ser la nueva justicia. El Poder Judicial ha venido trabajando a cargo del magistrado presidente, lo han hecho, a mi parecer, absolutamente bien. Creo que han trabajado en todos y cada uno de los casos atendiendo las cuestiones particulares de cada caso en concreto. ¿Le podríamos cambiar, compañero? Claro que sí. Bueno, posteriormente, después de eso, todo el mundo nos preguntábamos, bueno, ¿cómo va a funcionar, no? ¿Cómo se va a dar ahora la justicia? ¿Cómo es que vamos a tener acceso a los expedientes? El 28 de abril del 2020, igual, nuevamente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla emite un nuevo acuerdo, funcionando en pleno, en el cual tiene 3 ejes centrales. ¿Cuáles son estos ejes? El primero, se da prioridad a la protección de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo obviamente a lo establecido en el artículo 4 constitucional y a las diversas convenciones que se han emitido y del cuales el Estado mexicano forma parte para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Se atienden los casos de mujeres de víctimas de violencia. Todos sabemos que en el Estado de Puebla es uno de los estados en los cuales la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios han ido en aumento. Se protege desde el 28 de abril y mucho antes y se ha venido protegiendo a las mujeres víctimas de violencia y marca un parámetro para determinar los casos urgentes, como en este caso es la ponderación de los derechos humanos. Recordemos que con las diversas reformas que han existido en materia jurídica, los derechos humanos han formado o han pasado a ser de gran trascendencia para nuestro sistema de justicia. ¿Qué es lo que se hace con esta ponderación de derechos? Bueno, tomando en cuenta el caso en concreto que se presentara en ese momento ante el juez valorará, ¿no?, que si el caso realmente amerita urgencia, pero ponderando sobre todo los derechos humanos del justiciable. Asuntos que se sometían a conocimiento en ese momento, por lo regular siempre eran alimentos, guardas y custodias, algunas medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, todos esos son los que se habían considerado. Posteriormente, el 28 de abril del 2020, ahora sí nos determinan cuáles son los casos de urgencia. Vaya, cualquier orden de protección emergente previstas en las leyes necesarias para la seguridad y salvaguardar la integridad de las mujeres, niños, niños y adolescentes.
Separaciones del domicilio. ¿A raíz de qué se dan las separaciones del domicilio? Bueno, como todos sabemos, pues por la violencia, porque se está en riesgo completo, porque tal vez el marido golpea a la mujer, porque quieran promover su divorcio y necesitan realizar antes la separación del domicilio. Esas cuestiones se consideraban urgentes y se atendían en el plazo razonable y se les daba el seguimiento correspondiente. ¿Qué otro encuadraba? Bueno, la guardia y custodia provisional de los menores. El tema de los asuntos familiares fue de carácter primordial, creo yo, para el Poder Judicial. Todos coincidimos que se tenían que garantizar la seguridad de los niños, niños y adolescentes y de las mujeres. Tan es así que el asunto de la guardia y custodia provisional fue considerado como caso urgente. Guardia y custodia provisional que yo creo que muchos promovieron, muchos pudieron tener acceso a eso. Criterios hay muchos, sin embargo, esos asuntos sí se dieron trámite, sí fueron urgentes y sí fueron atendidos. Las demandas de juicios de alimentos, también otra acción en la cual se protegen al interés superior del menor, también fue considerado como urgente.